Bueno, y lamentablemente la violencia escolar va en aumento en nuestro país. Desde el año 2013 se han registrado más de 11.000 casos, según información estadística del Ministerio de Educación. Y esta problemática se ha vuelto a poner sobre el tapete a raíz de lo que ha ocurrido hace algunos días en el Colegio Trilce en Villa El Salvador con la muerte de este escolar de 16 años. En nuestro bloque el día de hoy nos acompaña la docente Jamie Castillo Lazo para poder hablar sobre esta problemática que, como comentábamos, nos alarma absolutamente a todos. Muy buenos días, docente, profesora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pilar, muchas gracias a ustedes. Ahora, a raíz de esta situación que se ha vivido, trágica en el colegio de Villa El Salvador, ¿cómo puede uno detectar si nuestros hijos son víctimas de bullying o son los agresores? En definitiva, todo parte por la comunicación en casa. Los padres tienen que tener siempre en cuenta de que la comunicación asertiva en casa es importantísima. Además de que en el colegio siempre tiene que haber una atención por el lado de los docentes, por la parte directiva, por la parte de tutoría, incluyendo a los auxiliares y a todo el personal en sí. Hay muchas maneras de detectar de repente a un agresor, ¿no? Porque este agresor, por así llamarlo, muestra ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, trata siempre de, digamos, de sobresalir, en cierta forma pone apodos, se cree de repente un poco el gracioso de la clase, trata incluso de, a veces, en algunas ocasiones, de menospreciar a ciertos compañeros, ¿no? De igual forma, también hay que identificar a la persona, digamos, en este caso, la víctima, ¿no? Que también muestra ciertas características. Que tiene como, otro tipo de perfil, por ¿no? supuesto. Que se va hacia qué aspectos. Exacto, es un perfil contrario al perfil del agresor, un poco más tímido, un poco más callado, ¿no? Presenta de repente incluso notas altas, ¿no? Pero que también es menos participativo. Ahora, en el caso de lo que ocurrió en Villa El Salvador, lo que dijo la profesora en relación al joven que agarró el arma de su padre, de su vivienda, que era un alumno espontáneo. Pero la policía todavía está investigando todos los elementos que ha venido recogiendo en los últimos días, pero lo que se podría ver es un perfil, porque lo que dicen algunos es que podría haber sido víctima de bullying. Puede darse el caso, hay que tener en cuenta, considero, de que, bueno, el estudiante ha mostrado, sí, ciertos rasgos seguramente para llamar la atención, porque el hecho, imagínense, llevar un arma blanca para la institución es porque definitivamente sentía quizá llamar la atención de repente de los compañeros o de los docentes, ¿no? Hay que siempre estar alertas, hay que siempre estar pendientes de cada una de las situaciones que los estudiantes muestran en dentro de las aulas, en los pasillos, en los patios, incluyendo la interacción que ellos tienen en todo momento. Claro, porque ahora hablamos de diferentes tipos de bullying en los colegios. Ya no están los que conocíamos hasta hace poco, sino también se incluye el tema de los teléfonos, de las redes sociales, y a través de ahí pues los mensajes son como más duros, hasta más amenazantes. Efectivamente, bueno, ese es el caso del ciberbullying, ¿no? Que puede existir también el bullying o el acoso a través de mensajes de texto, a través de mensajes de Facebook o incluso de fotografías que se puedan tomar. Hay que, como les digo, todo esto es importante de que los padres de familia estén en constante comunicación y una comunicación asertiva y abierta. Ahora, comunicación asertiva y abierta con el colegio, pero por directamente supuesto, con los alumnos también, con es. sus hijos. Así es, hay muchos padres que, bueno, trabajan durante todos los días y todo el día y dejan de lado el tema de comunicarse, ¿no? Porque llegan cansados, se comprende, pero es importante de que hagan preguntas abiertas. Por ejemplo, escucho una mamá que me menciona, Miss, yo le pregunto a mi hijo todos los días, ¿cómo le va? ¿No? Y obviamente el estudiante va a responder bien o mal, pero quizás preguntas más abiertas como ¿con quién compartes los recreos? ¿Con quién comiste, por ejemplo, hoy día la lonchera? ¿Cómo te fue con el profesor o con el docente? Son preguntas que el estudiante va a poder, o el hijo va a poder de repente comentar y dar algunos detalles respecto a cómo eso avance diario, ¿no? En la institución. Ahora, el tema del bullying preocupa a todos, incluso el Ministerio de Educación tiene una plataforma educativa bastante
interesante en las redes sociales que se llama CICD, donde uno puede comunicarse de manera anónima, incluso si es que es víctima o si ve que si es testigo de que se está dando el tema de bullying en su colegio, en su salón de clases. Pero ¿cómo se podría trabajar de manera permanente en los colegios para poder también convertir los mensajes negativos hacia mensajes más asertivos entre los posibles acosadores, que son los bulleadores, como se les dice, o las víctimas de bullying, o los bulleados? Efectivamente hay un portal en donde se tiene que reportar todos los casos de bullying o de violencia, ¿no?, que existan dentro de la institución o incluyendo fuera, ¿no?, que es un portal, como tú bien dices, bastante interesante. Ahora, hay también estudiantes que por un sentido de repente de no conocer o de repente de mantenerse anónimos, no lo reportan a través del CICEBE. Nosotros como corporación lo que buscamos es llevar este tema del bullying como un proyecto bastante sostenible durante todo el año, ¿no? A través de cursos, sí, nosotros, talleres. por ejemplo, hacemos talleres y campañas respecto al bullying. Los talleres que nosotros hacemos son los talleres de dinámica. Por ejemplo, durante todo el año los juegos o los recreos son dirigidos para establecer ahí puentes de comunicación y también dinámicas de integración en donde todos puedan ser incluidos en los juegos y aquel profesor o tutor pueda integrar también a todos los estudiantes. Y de esa forma también uno identifica quién es el alumno que se siente excluido o de repente si los alumnos excluyen un poco a tales estudiantes, ¿no? Dentro de eso también tenemos una campaña que lo hacemos siempre en el mes de abril, a modo de repente concientizar un poco a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Involucran también a los padres de familia o a hay los que tener tutores? en cuenta, sí, de hecho, hay que tener en cuenta que el tema del bullying es un tema de que se maneja de manera integral, con toda la comunidad educativa, y la comunidad educativa pues es los padres, los docentes, los tutores, los estudiantes, todos los que estén relacionados al estudiante, ¿no? Claro, no es una situación que es responsabilidad del colegio. No, no. Que ¿por qué no me avisaron del colegio que mi hijo estaba haciendo tal o cual cosa? Claro, si bien es cierto el colegio es el segundo hogar, ¿no? Por supuesto, si bien es cierto el colegio es el segundo hogar donde le van a dar las pautas, las orientaciones, pero hay que tener en cuenta que los valores siempre vienen de casa, ¿no? Y que obviamente si un estudiante muestra ciertas actitudes de quizá de llamar la atención, es porque en casa está haciendo falta ese afecto, ¿no? Está haciendo falta esa voz de apoyo que le dice: hijo, te voy a apoyar. Ahora también hay que tener en cuenta que los estudiantes se convierten en agresores también por el ejemplo, ¿no? Quizá en casa pasan violencia y obviamente lo reflejan a través de sus conductas. Es importante entonces saber también con el departamento psicológico, que lo cual nosotros hacemos todo el tiempo con el departamento psicológico, una evaluación de tal forma que nos muestre cómo los estudiantes tienen estas características y nosotros poder abordar, ¿no? ¿Y una víctima de bullying, de acoso escolar, se puede convertir en agresor, en acosador? Puede darse el caso, ¿no? Como también hemos visto, digamos, situaciones en donde un agresor se ha convertido en una persona que al final termina apoyando, porque entendió y se concientizó realmente y sobre todo desarrolló estas habilidades sociales, que parte de ello pues no es la autoestima y la empatía. O sea, al bulleador, como se le dice de manera cotidiana, al que hace el bullying, no se le puede cerrar la puerta. No, por supuesto que no. Hay que buscar de que el estudiante descubra. Son jóvenes, exacto, están en formación, en desarrollo. Por supuesto, estamos hablando de menores de edad, no de mayores, y son personas que pueden y están siempre dispuestos al cambio y que todavía se les puede formar, ¿no? Incluyendo un adolescente. Para eso, como te digo, tienen que haber un montón de trabajo detrás, ¿no? No solamente está el hecho de un proyecto sostenible, sino de campañas constantes. Yo te comentaba el tema de la campaña que nosotros tenemos en el mes de abril. Y campañas atractivas, además, sí, ¿no? por que se pongan al nivel pues de los chicos, de los jóvenes, de los escolares, para que ellos también pues como que se sientan partícipes de ello. Lo que nosotros hacemos en esta campaña, por ejemplo, es involucrar también al docente. En la primera semana, bueno, nosotros le pedimos a los estudiantes que durante ese mes vengan con una cintita blanca en símbolo de paz en el pecho. Y obviamente en la puerta también nosotros ponemos nuestra cinta blanca grande para mostrar paz y mencionar que nosotros somos una escuela libre de bullying, involucrando también a los transeúntes, a los que pasan, a los padres de familia, ¿no? Cuando vienen a dejar a sus hijos. Los profesores se involucran de tal forma que generan un teatro para los estudiantes en donde pues muestran, digamos, una situación cotidiana de bullying, de acoso. Y
y muestran también las posibles soluciones en referente a eso, mostrando ahí, digamos, pues la habilidad de la empatía. Ahora, ¿no? qué bueno es escuchar que corporaciones educativas se estén preocupando de esta manera y estén realizando campañas, talleres, todo un programa de manera integral, pero también con la participación de los padres, de los alumnos, porque vemos que el impacto que tiene el bullying en la víctima es realmente bien marcado. Sí. Impacto que además se puede mantener a lo largo de los años y en muchos casos lamentablemente han terminado en suicidios. Sí, efectivamente, como te mencionaba, el tema de ser una víctima, y acá hay que tener también en cuenta algo, ¿no? O sea, hay agresor, hay agredido, pero también hay observador. Entonces, hay testigos. Exacto. Los mismos compañeros, algunos alientan al acosador, al compañero violento, o se burlan de la víctima. Por supuesto, son partícipes en cierta forma de lo que ocurre, o simplemente no se meten, pero se quedan callados. Lo que nosotros también hacemos dentro de nuestra corporación Cruzaco es tratar de darles a los chicos, digamos, puentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas cajitas que nosotros le llamamos los buzones, en donde ellos de manera anónima pueden dejarnos de repente algún acto que ocurrió, que vieron o que les pasó. Porque hay chicos que son un poquito tímidos, pero también hay personas o estudiantes que son muy directos, ¿no? Y van y te dicen, y por favor no diga mi nombre, pero esto pasó, esto ocurrió, yo no quiero que le maltraten a mi amigo, le dijeron eso. Entonces, todo esta, como te digo, se basa en la comunicación. Claro, porque la víctima, normalmente, de acuerdo al perfil, bueno, persona, hay excepciones, sí. Es una persona que no es introvertida, prefiere guardar silencio y aguanta todas las agresiones. Sí, porque obviamente pues no... por temor también, exacto, ¿no? Tiene ese temor a que de repente si comenta algo pueda seguir siendo... La situación va a empeorar. Por supuesto. Entonces la idea es tratar, como les vuelvo a repetir, darles esa confianza de poder sentirse ellos dispuestos a contar lo que ocurrió, lo que pasó dentro de la escuela, así sea un suceso mínimo, ¿no? Porque hay que estar siempre atentos, más que alertas, creo que atentos hacia cada una de las, digamos, circunstancias que se puedan dar dentro de los estudiantes. Ahora, la corporación educativa trabaja, bueno, de manera aislada, también ve que los modelos que se siguen se están replicando en otros colegios, se ven a nivel de UGEL. ¿Cómo se trabaja? En nuestro caso trabajamos de manera independiente, nos encantaría de repente tener más, de repente puentes. Sí hemos visto de repente algunos casos, nos hemos visto en la necesidad, ¿no?, de reportar y de ya poner, de repente llamar a la parte del UGEL para poder tener un apoyo, ¿no? Pero en general tratamos siempre de trabajar no por una solución del problema, sino de la prevención del problema, ¿no? Y en base a eso trabajamos con lo que rige la norma, ¿no? Poner y trabajar con un libro de registro de incidencia respecto a todo lo que ocurra, formar el CONEI, formar la tutoría y orientación educativa. Es el consejo donde los padres de familia son integradores, los tutores y algunos estudiantes en representación, bueno, los brigadieros o los policías escolares, que forman también esos diálogos, porque ellos son también quienes nos informan a nosotros, miren, mi pasó esto, pasó lo otro, en las pequeñas asambleas que nosotros podamos tener, ¿no? Son unas asambleas que nosotros le llamamos las asambleas de diálogo, en donde ellos nos muestran qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, y que también en algunos momentos determinan, ¿no?, ellos, de acuerdo a su criterio, las posibles soluciones ante esto. Y es más, dentro de los salones generamos de repente círculos restaurativos, de tal forma que los estudiantes mismos puedan tener ese apoyo de ser escuchados. Bueno, Jamie, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro bloque Más Salud, y definitivamente pues este tema vamos a seguirlo tratando en las próximas semanas. Gracias, Pilar. Bueno, de esta manera nos despedimos, 12 en punto. Cerramos nuestro bloque Más Salud y lo dejamos con Andrea al mediodía. Hasta el lunes.